Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumara, palomas grises con la pena que fumara. Muy buenos días a todos los oyentes que hasta ahora sintonizan Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Un programa producido por el colectivo de maestro Leonardo Posada. A todos los maestros y maestras, nuestro reconocimiento y motivación para continuar en la lucha contra un sistema que pretende mercantilizar los derechos. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora, un programa para los educadores y las educadoras de Colombia. Esta semana se desarrolla en medio de la crisis en la que se recrudece la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el gobierno de Duque privilegia los intereses de la economía a los de la vida. El pasado viernes 17 de julio se celebró el 90 aniversario del Partido Comunista Colombiano, 90 años de existencia por la lucha, la resistencia, la dignidad, por la paz, por la soberanía y por los derechos de los trabajadores. Conversaciones con amigos hasta el alba y conversaciones con amigos. Y esta semana también nos asombran con el anuncio de que ya no va a haber el día sin IVA porque ya no representa utilidad para los empresarios. Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Y como siempre, no dejan de cesar los escándalos de corrupción en los que está comprometido el partido de gobierno de este país. Ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende. Igualmente y con mucha tristeza, las organizaciones sindicales de la ADE y de FECODE hacen memoria a la compañera Luisa Fernanda Ospina, ejecutiva de FECODE, y al compañero José María Granados, asambleísta de la ADE, quienes hoy nos dejan, pero también nos dejan su legado de lucha, de pensamiento crítico y resistencia. Y con las notas de actualidad, con pullas y vivas, con los informes distrital y nacional, con el homenaje a los 90 años del Partido Comunista, con las voces de opinión y otras cositas más, les damos la bienvenida a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Informe distrital. Informe distrital. Cuando a un libro, un verso, una muchacha, un pensamiento. Bueno, y como todos los domingos, con la grata compañía de María Eugenia Londoño, del Comité Ejecutivo de FECODE, con su informe nacional. Bienvenida, María Eugenia.
Nuestro saludo fraterno, muy solidario a todo el magisterio bogotano. Expresar que FECODE está de luto, que lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compañera ejecutiva Luisa Fernanda Ospina, que de igual manera lamentamos con profundidad y expresamos toda nuestra solidaridad a su familia, a la Junta Directiva del Quindío, al Magisterio del Quindío, a su fuerza política, al Magisterio colombiano. Y asimismo lamentamos profundamente todas las muertes de nuestros maestros y maestras y nuestras comunidades educativas que han sido víctimas del contagio del COVID y que por todas las dificultades de salud que hoy tenemos no han podido sobrevivir a esta pandemia. Por eso hoy el mejor legado que podemos adelantar es mantener nuestra lucha, es continuar con nuestra lucha, es poner al centro la vida, poner al centro la salud, es poner al centro el bienestar y una educación pública estatal reconocida como un derecho fundamental. El gobierno nacional insiste en llamar a las aulas a partir del 1 de agosto. Ya tiene entonces mencionado cuáles son los municipios no COVID, qué entes territoriales han dicho van a volver, qué entes territoriales tienen listas las condiciones, según el informe del ministerio, en improvisar en la educación y en un desprecio por la vida de las comunidades educativas. Hoy entonces tenemos que decir que está próxima con la desobediencia civil, que es un instrumento que aparece en términos de participación en la Constitución Política Colombiana y que además ha sido reconocido por diferentes sentencias de la Corte Constitucional, que muchos sectores del país vienen también planteando la necesidad de la desobediencia civil a un gobierno ilegítimo, a un gobierno que está totalmente impactado de corrupción, de narcotráfico, uno y otro proceso que permite leer al pueblo colombiano que tenemos efectivamente un presidente ilegítimo y por eso hay muchas voces se han sumado a la desobediencia civil. La combinación de nuestra figura de desobediencia civil, que es una decisión individual pero que se torna en colectiva y que debe ser colectiva y que debe ser masiva porque aquí al centro está la vida, para que entonces la combinemos con movilización. Es decir, necesitamos combinar el paro virtual con el paro en las calles como un preámbulo necesario de la desobediencia civil antes del 1 de agosto y a partir del 1 de agosto. Y que mientras tanto los recursos que no se vienen aplicando en la presencialidad, porque este año estaríamos en las casas, en un trabajo remoto y a distancia, se apliquen en adelantar de una vez por todas el sistema de salud y seguridad del trabajo para el magisterio colombiano que no lo tiene. De igual manera que la enfermedad, el contagio de COVID sea reconocido como una enfermedad laboral, como sucedió con el sector salud, que nos tomemos las redes para publicitar la desobediencia e invitar al magisterio colombiano, padres de familia, estudiantes, docentes directivos, a mantenernos firmes en esa desobediencia y que efectivamente consolidemos la unidad que es necesaria y justa de las comunidades educativas y de todos los sectores de la población, porque no puede el magisterio solo derrotar esta política. Asimismo, exigir al Gobierno Nacional que se implementen de una vez por todas los acuerdos FECODE Ministerio de Educación, que apenas van en un 25%, para que se entreguen y se doten de dispositivos tecnológicos al magisterio colombiano y a las comunidades educativas, que se entregue un apoyo económico tecnológico por las erogaciones que hemos tenido producto de ubicar nuestros celulares y dispositivos en términos de conectividad y en términos de paquetes de datos, es decir, que el acceso a Internet y a la conectividad sea universal y no sea un privilegio. De igual manera estamos señalando la necesidad de que se revisen las relaciones técnicas con urgencia, porque necesitamos que haya educación personalizada para que pueda haber distanciamiento. Y asimismo que se cierren las brechas, que se adelante la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, que se fortalezca la infraestructura y que se dote de baterías sanitarias cuando se pueda regresar a la presencialidad y todas las condiciones estén garantizadas. Y efectivamente consolidar el cierre de las 6 brechas que dentro de la reforma estamos agitando con toda la fuerza. Que se fortalezcan las condiciones de trabajo en casa, a remoto y a distancia, y que poco a poco vayamos mirando cuando la curva de pandemia se vaya controlando, efectivamente el cierre de las brechas para poder decir que hay condiciones para regresar. En ese sentido estamos invitando con toda la fuerza a que mantengamos en pie de lucha, a que mantengamos la unidad, a que mantengamos unidad de comunidad educativa, padres de familia, gobiernos escolares, gobiernos alternativos y que sean muchas más las entes territoriales que le digan no a la alternancia.
exigimos la renta básica y con todos los sectores del país nos declaramos en desobediencia civil. Viva la unidad del pueblo colombiano, viva la unidad del magisterio colombiano con todos los sectores y viva nuestra desobediencia civil justa y necesaria contra un gobierno ilegítimo. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Cree que ya nada lo sorprende, que se curó de espanto. Mi nombre es Paulino Tello Sanabria, el Colegio Manuel Cepeda Vargas, jornada de la tarde, localidad Octava. Los y las invito a sumarnos a la desobediencia civil y demás medidas de protesta planteadas por nuestros sindicatos FECODE y ADE para rechazar el método de la alternancia, ya que no están dadas las condiciones para volver a las clases presenciales. Los colegios con sus plantas físicas en mal estado no tienen las medidas efectivas de bioseguridad. La desobediencia civil es un mecanismo legítimo de participación ciudadana para protestar contra las leyes injustas e inhumanas que vulneran los derechos del pueblo y de los trabajadores. Rechazamos las políticas neoliberales de este gobierno déspota e ilegítimo que solo propicia el engaño, la corrupción y la entrega de la soberanía nacional. Con su lluvia de decretos y leyes diariamente, ha entregado descaradamente el dinero de la salud a los grandes empresarios, banqueros, altos funcionarios de su partido y amigos. Ha despreciado el derecho a la vida, poniendo por encima la economía, con la lógica perversa de la recuperación económica. Rechazamos también la escalada de asesinatos de los líderes sociales en Colombia que defienden los derechos humanos de la población. El Estado ha sido cómplice con estos sectores armados que manejan la máquina del crimen en este país, por el derecho a la vida, por el derecho a la salud, por el derecho a la educación. Viva la desobediencia civil, viva la unidad del magisterio. Los años. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, pullas, pullas. Pullas, muchas pullas a la incompetencia del presidente Duque, quien sigue ignorando la crisis nacional fruto de la pandemia del COVID-19 y continúa protegiendo a los empresarios y a sus amiguitos. Pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas a la reforma tributaria que anuncia el gobierno nacional, que no toca a los empresarios pero sí a los trabajadores, proponiendo reducir la inversión social. Pullas, pullas, pullas. Y recontra pullas a las mentiras de Duque, que aplaza el tercer día sin IVA por la baja expectativa de los comerciantes y no por prevenir la propagación del COVID-19. Pullas, pullas. Y pullas, pero recontra pullas al colapso de la red suroriente y suroccidente de salud en Bogotá. Los usuarios y la personería denuncian hacinamiento, desaseo y maltrato en el Hospital Santa Clara. Pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas, a la señora Marta Lucía Ramírez, quien afirmó que a los pobres los sorprendió la pandemia por no ahorrar. Pero, ¿de dónde se puede ahorrar? Ella desconoce que la pobreza estructural es una consecuencia de la desigualdad elaborada por la ascendencia que gobiernan desde hace 200 años, empezando por su propia estirpe. Pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas al partido de gobierno que se encuentra en la cuerda floja, pues en caso de confirmarse las denuncias de entradas de dinero desde el extranjero, así como supuestas compras de votos y demás escándalos que empapan al hoy presidente de la República, el Centro Democrático podría incluso perder su personería jurídica. Ojalá haya justicia y se detenga esta monstruosidad. Pullas, pullas, pullas. Viva, 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 viva. Y vivas, vivas, muchos vivas
a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ratifica y avala la huelga como derecho de los trabajadores. ¡Viva, viva, 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 viva! Y vivas, recontra vivas a los entes territoriales, entre ellos Córdoba, que con un alto número de sedes de instituciones educativas en zona rural y sin garantías de agua potable ni acceso a implementos de bioseguridad, deciden que tampoco regresarán a clases presenciales. ¡Viva, viva, 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 viva! Y vivas, recontra vivas a Boyacá. Ejemplo nacional por atraer a 6.000 agricultores que aportarán su mano de obra, cuidado y mantenimiento de cultivos para proteger la soberanía alimentaria del país y posicionar al sector agropecuario. ¡Viva, viva, 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 viva! Viva. Y vivas, recontra vivas al más de 500.000 de ciudadanos que en medio de la cuarentena y el retroceso en el gasto, cancelaron sus tarjetas de crédito. Un golpe para el sector financiero. ¡Viva, viva, 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 viva! Y vivas, muchos vivas, recontra vivas, a los 90 años de vida del Partido Comunista Colombiano. 90 años de esperanza, 90 años de lucha por la paz, la soberanía y por los derechos de los trabajadores y de los pueblos. ¡Viva, viva, 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 viva! Y recontra vivas, pero muchos vivas, a la memoria de la compañera Luisa Fernanda Ospina, ejecutiva de FECODE, y al compañero José María Granados, asambleísta de la ADE, quienes hoy nos dejan su legado de lucha, pensamiento crítico y resistencia. Paz en sus tumbas. ¡Viva, viva, 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 viva! Su amor, los años, la vida, su amor. Bueno, y como todos los domingos, la voz del consejo en Voz Educadora, la voz de los sin voz, con nuestra concejala Heidi Sánchez. Bienvenida, Heidi. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez, concejala de Bogotá por la Unión Patriótica dentro de la Coalición Colombia Humana. Esta semana inició el supuesto confinamiento obligatorio en varias localidades de la ciudad. Sin embargo, con preocupación evidenciamos que no existe como tal una cuestión clara desde un centro epidemiológico que permita determinar que sí, esta es una estrategia que va a servir para aplanar la curva en términos de los contagios. Tenemos un sistema de salud profundamente desigual que no permite que todo el mundo tenga las mismas condiciones a la hora de acceder al sistema de salud. La gente se nos está muriendo en las casas. El hecho de que no existan unidades de cuidados intensivos, pero además de eso con el número de profesionales capacitados, impide que haya una atención en salud integral para absolutamente toda la ciudadanía. Vemos además con preocupación lo que ha venido haciendo esta administración, que es simplemente excusar su ineficacia e ineficiencia, echándole la pelota al gobierno nacional, que pues sabemos es el principal responsable en haber determinado la flexibilidad de la cuarentena, poniendo en riesgo la vida de millones de colombianos, poniendo la economía por encima de la vida. Necesitamos una cuarentena estricta en Bogotá que esté acompañada de una renta básica real, una renta básica que no son 240.000 pesos, es un salario mínimo, para que la gente pueda quedarse tranquila en sus casas. Espero tengan un bonito día. Les habla Heidi Sánchez. Informe distrital. Informe distrital. Cree que ya nada lo sorprende, que se curó de espanto, desgastó el llanto. Se curó de espanto, desgastó el llanto. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, el informe distrital con el compañero presidente de la ADE, William Agudelo. Buenos días, William. Buenos días a todos los radioescuchas de Voz Educadora, la voz de los sin voz.
Un saludo a todos los compañeras y compañeros integrantes del Partido Comunista Colombiano en estos 90 años de lucha por la defensa de los derechos de todos los trabajadores y el pueblo colombiano. Son 90 años de lucha que permiten avanzar en la construcción de una sociedad para todos, una sociedad socialista, y a pesar de los asesinatos y la persecución ejercida por estos gobiernos neoliberales, el Partido Comunista sigue en su lucha. Salud, camaradas, y que siga en ese proceso de lucha en este país. Lo segundo es brindar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del compañero José María Granados, un compañero que hizo parte de la Asamblea de Delegados, de los maestros que ingresaron hace poco al magisterio, hizo parte de esa Asamblea de Delegados del trabajo en la localidad Cuarta. A los compañeros de trabajo del San Isidro y a sus familiares y compañeros de lucha, dignidad educativa, expresamos nuestras más sinceras condolencias. Lo segundo, plantear que iniciamos proceso de negociación con la Secretaría de Educación. Estamos discutiendo, o vamos a discutir el próximo jueves, el primer eje que tiene que ver con todo lo que es la defensa de la educación pública, la política educativa. En ese sentido, llamamos a la Secretaría de Educación a que dé respuesta clara y oportuna a los puntos planteados desde el 28 de agosto. Estamos insistiendo en la necesidad de que la Secretaría de Educación empiece todo el proceso de discusión de este pliego de manera real, que no sea simplemente una negociación cerrada, una negociación que no dé respuesta. Necesitamos es que nos den soluciones a toda la problemática que venimos planteando en el pliego de peticiones, pero también seguimos insistiendo y rechazando la situación que se viene dando a nivel del distrito, en el sentido de que muchos docentes no han sido ubicados. Pasó el tema de nombramiento de algunos maestros, pero faltan muchos provisionales y muchos docentes en diferentes instituciones de Bogotá, y llamamos a la Secretaría de Educación primero a hacer entrega de los 100.000 computadores que se aprobaron en el Consejo de Bogotá en el plan de desarrollo, y segundo, el nombramiento de maestros en cada uno de los colegios. Llamamos también a seguir en la defensa de la educación pública, a continuar en el proceso de lucha para defender nuestros derechos y a prepararnos en cualquier momento a salir a las calles a defender nuestro patrimonio, nuestra educación y nuestro derecho al trabajo. Muchas gracias. Le habló William Agüero, presidente de la ADE. Puedo morir como nací, sabedlo, puro, sencillo y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista. Bueno, y el viernes pasado estuvimos en la celebración de los 90 años del Partido Comunista Colombiano y su vigencia en la vida nacional. Para hablar del tema, tenemos a nuestro compañero del colectivo, Orlando Solórzano. Bienvenido, Orlando. 90 años del Partido Comunista Colombiano. Desde los tiempos del denominado socialismo temprano, el sindicalismo heroico y la herencia del Partido Socialista Revolucionario hasta la actualidad, 17 de julio de 1930, 17 de julio de 2020. El Partido Comunista Colombiano nace en el periodo de ruptura del régimen conservador y en los años 30 la denominada República Liberal. Viene precedido de un acumulado de luchas, entre las cuales destacamos la naciente actividad petrolera, especialmente en Barrancabermeja, el sector de los ferrocarriles, los braceros del río Magdalena, la actividad urbana en Girardot, el Líbano, Tolima, Bogotá, Medellín, Cali, entre otros centros urbanos, las luchas estudiantiles, en los tiempos del asesinato de Gonzalo Bravo Pérez, en protestas contra el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez, y los acontecimientos de la huelga en las bananeras, cuyo desenlace en masacre recaban el carácter asesino del régimen colombiano en estos tiempos de auge de la llamada economía de enclave,
como fortín de una economía depredadora al servicio de las multinacionales imperialistas saqueadoras de los recursos naturales. Es importante hacer un reconocimiento a sus fundadores, entre otros, a Tomás Uribe Márquez, María Cano, Ignacio Torres Giraldo. El Partido Comunista Colombiano se inspiró para su creación en los lineamientos a nivel internacional planteados por la Tercera Internacional o Comirten, siguiendo el ideario del internacionalismo proletario y las orientaciones de la creación de frentes populares ante las nacientes amenazas del fascismo a nivel mundial. El Partido Comunista Colombiano surge en plena recesión económica a nivel mundial en la denominada crisis de los años 30. Es importante tener el referente histórico del surgimiento del Partido Comunista Colombiano y su trasegar en estos 90 años como un reconocimiento al Partido de la Vida y de la Esperanza. La vigencia de los 90 años de esta conmemoración del Partido Comunista Colombiano es muy importante para nosotros los ciudadanos. Se mantiene la vigencia en la lucha por la dignidad, por la vida, por la paz. Mientras haya explotación, mientras haya crímenes de Estado, mientras haya enriquecimiento ilícito, corrupción, el pensamiento, la filosofía y los principios del marxismo-leninismo estarán vigentes en el universo. Por eso los colombianos hoy más que nunca conmemoramos los 90 años de la creación y la iniciación de la lucha en Colombia por la liberación nacional. El pensamiento marxista-leninista seguirá vigente, por eso la importancia de los 90 años de la construcción del Partido Comunista Colombiano, en la lucha por la segunda independencia, en la lucha por el derecho a la vida, por la paz, por una vida digna, contra la explotación, contra la violación de los derechos de los trabajadores. Seguirá vigente el pensamiento, los principios y la filosofía marxista-leninista. Por eso, viva los 90 años del Partido Comunista Colombiano. Por el limpio Partido Comunista, por el limpio Partido Comunista. Mi nombre es Carlos Andrés Dusanz, abogado laboralista. Aprovecho este espacio para enviar un gran abrazo de resistencia y de mucha esperanza para quienes engrosamos las filas de nuestro glorioso Partido Comunista Colombiano, que se encuentra cumpliendo 90 años de resistir todo tipo de violencias contra nuestro partido, contra nuestros integrantes, contra nuestro proyecto político. 90 años que nos han permitido fundirnos en general con quienes no poseemos los medios de producción y sencillamente somos los explotados en esta sociedad capitalista. Un abrazo y esperamos cumplir otros 90 años muy pronto. Actualidad. Actualidad. Honores militares hipócritas a los médicos fallecidos por el COVID, cuando en vida el gobierno y las EPS no les dieron la protección necesaria para su ejercicio profesional. Verdades a medidas del gobierno. Afirma que bajaron los delitos como el hurto de bicicleta y el robo de celulares, mientras se mantienen los niveles de corrupción. El fiscal general aprovecha la crisis. Con proyecto de ley intenta que se den facultades extraordinarias al presidente para reformar la fiscalía. Oportunistas aprovechando la crisis. El capitalismo salvaje que explota a los más pobres y destruye la naturaleza motivó que el periódico Washington Post en un titular afirmara: o muere el capitalismo o muere la humanidad. La misión de la ONU llama la atención al gobierno por el asesinato de líderes sociales. En medio de la cuarentena ya van 21 líderes asesinados.
En el último mes se han presentado 400 tutelas en juzgados y 1.400 quejas ante el Ministerio de Trabajo por violaciones a los derechos laborales, entre despidos y licencias no remuneradas ordenadas por los empleadores. La Federación Médica y el Colegio Médico informaron sobre presiones, para no decir las cifras, sobre los muertos en la epidemia. Se espera que solo se conozcan las cifras del gobierno. En gobernaciones y alcaldías se presentan sobrecostos de 80.000 millones de pesos en mercados facturados por el doble de su valor real y en algunos casos con logos de políticos y gobernantes regionales. Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy, invitándolos a seguir escuchando cada domingo a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Continuar fortaleciendo los argumentos por los cuales no podemos hacer el retorno en alternancia a las instituciones educativas como lo promulga la ministra de Educación, porque defendemos la vida, defendemos la esperanza de un nuevo amanecer. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente en 8 días por este mismo dial. Aquí encontrarán el espacio para dejar escuchar su voz. Seguiremos fieles y firmes en la denuncia, la movilización y la resistencia. Escríbenos a vozeducadora@gmail.com y con gusto le resolveremos sus dudas e inquietudes. También pueden enviar sus artículos a esta misma dirección. Que tengan un muy feliz domingo y puente de descanso. Cuando un libro, un verso, una muchacha, un pensamiento. Cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cree que ya nada lo sorprende, que se curó. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.